primero, muchas gracias por la asistencia y en particular a la Casa Separat por acogernos en un acto que es importante, sobre todo por lo que significa de cultura y educación cívica para las distintas sociedades democráticas como la española, que en este caso todavía tiene una deuda pendiente y muy acusada sobre el trato que se recibieron por parte de aquellos españoles republicanos que tuvieron que vivir la experiencia que se denomina de las tres guerras. La primera guerra fue la guerra de España, que fue la que perdieron. La segunda guerra fue la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos de aquellos que estuvieron en la guerra de España acabaron defendiendo las libertades de otras naciones y otros acabaron en los campos de concentración nazis. Y la tercera fue el de la libertad, es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de aquellos españoles no pueden volver a su territorio, no pueden volver a su país como consecuencia de la feroz represión que existía en el régimen español. En ese sentido, cualquier obra que se haga referida a ese sacrificio y a ese ejemplo es bienvenida para dar a conocer los hechos y las vivencias y la historia y el contexto en el que se desarrollaron todas esas situaciones. En este caso es el libro de Adrián Blas Minguet-Naya, que habla de la deportación en la guerra de exilio y muerte de los valencianos y valencianas en los campos de exterminio y concentración nazi. Hay que matizar que Adrián Blas no es un neófito en este tema, es un hombre que lleva muchos años investigando en la materia de la deportación de los republicanos españoles. Ha escrito varios libros, ha escrito muchos libros sobre esto, sobre todo hay un libro que es muy importante, que es el campo de Chefón, el campo de Gusen, el cementerio de los españoles, junto con otros como el campo de Azde, el campo de Saint-Cyprien y Argelès, y tiene una amplia bibliografía en todo este sentido. El libro de Blas, a pesar de que se refiere a los deportados valencianos y valencianas, es extrapolable al resto de los republicanos de cualquier otra ciudad o comunidad española, porque es la vivencia prácticamente que tuvieron pues todos. Todos salieron de la misma forma, de la pérdida de la guerra de España, los campos de concentración franceses y posteriormente la deportación. En ese sentido, el libro tiene un contenido muy amplio de todas esas situaciones, en materia de los valencianos en concreto, y me gustaría destacar dos aspectos que son de los personajes intervinientes en toda esta historia, que tienen un lugar determinante y muy intenso en lo que se da a conocer de aquellas vivencias. Uno es el personaje de Casimiro Climent. Casimiro Climent es un personaje que es un deportado, que es el que hace, junto con otro, Joan Bailina, las listas de los deportados que acaban en los campos de concentración y que son los que dan a conocer los que vivieron y fallecieron en los campos. Por otro lado, hay otro ejemplo de un llamémosle jefe porque no era capo, que era César Orquín, un hombre que, teniendo un grupo de trabajadores españoles, cerca de 450, este hombre consiguió que de aquellos a los que tenían en ese comando, entre los que hizo la presa de Tember, estuvo en las carreteras de Lockenburg y en algunos otros sitios más, no hubo ningún fallecimiento, ningún padecimiento de ninguno de aquellos que formaron parte de su comando. Solamente murieron dos y creo que fue por accidente de trabajo en la presa de Tember. Entonces, yo creo que con estas mimbres y después también de los aspectos de aquellos que fueron realmente los victimarios
de aquel campo de concentración, aquel enorme campo de concentración que fue Mauthausen-Gusen. A mí me gusta hablar de Mauthausen-Gusen porque Gusen fue un campo más grande que Mauthausen y es donde realmente fallecieron los republicanos españoles. En ese sentido, ese campo, esos victimarios, habla de los victimarios y de lo que les pasó a aquellos victimarios en los juicios, sobre todo en los juicios de Dachau, en donde fueron juzgados bastante de ellos. Así es que yo creo que es una obra importante, muy interesante, aporta datos novedosos después de la intensa investigación que hace Blas sobre esta materia y creo que es muy recomendable su conocimiento, incluso su difusión. Así que sin más, Blas. ¿Se me oye bien? Sí. Bien, primero gracias a la Casa Separada por haberme invitado a estar aquí en la presentación de mi libro y por supuesto gracias a todas y a todos por estar aquí. Yo tengo que decir primero una cosa. Este libro surge porque antes, la anterior Generalitat Valenciana, no esta no quiere saber nada de memoria histórica, decide que me llamo un día y el primer libro, el primero, que hace sobre memoria histórica me dice que tiene que ser las deportadas y deportados valencianos a los campos. La consellera de memoria histórica así lo plantea y yo publico un libro que necesito. Ese libro dura mes y medio, se agota. Y dicen hay que hacer una segunda edición. En ese momento llega la pandemia. Y una de las cosas que hago toda mi vida es que me encanta investigar. Y cuando vamos a hacer la segunda edición de este libro, yo le digo, no puede ser la segunda edición. ¿Por qué? Digo, porque me han surgido un montón de cosas nuevas que antes no estaban, no que antes no había logrado comprobar o ver o encontrar, sino que sobre todo el archivo Arlsen va sacando mucha nueva documentación. Y afectaba de lleno a los deportados republicanos y republicanas. Para hacer este libro, pues en el libro lo primero que tengo que hacer, y llevo ya 30 años con esto, es ver qué valencianos son y qué valencianos hay. Y yo ahí ya cometí un error, que ahora explicaré cuál es. Lo primero que hice fue, perdón si esto ya, es ver 100 listas. Esa es una página de una de las listas. Esos son los prisioneros de guerra alemanes desde agosto del 40 a junio del 41. Agosto del 40 a junio del 41. Son 100 listas y aproximadamente cada lista tiene 50 páginas. Si alguna vez vais a trabajar en ello y os dicen, buscando la 34, no sé si la 34 o la 32, lo tenéis resuelto que ahí están los españoles. Eso es mentira. Da la casualidad que en esas listas es donde más españoles hay. Pero no están todos los españoles, no están todos los republicanos, no están los prisioneros. Y eso es fundamental por una cosa que me voy a adelantar y os voy a decir. Es una de las primeras cosas que hay que decir. Y es un tema que, por ejemplo, a Miguel y a mí nos lleva de cabeza. Y es que cuando oigáis decir que los republicanos son sacados de los estados y los forestales y son llevados a los campos nazis, eso no es correcto decirlo así. ¿Por qué? Porque hay republicanos que se quedan en los estados y en los forestales y no los llevan. Y eso hasta ahora no lo estábamos diciendo. Y yo tengo localizados, y perdonad que ahora se hable de los valencianos, a más de 300, y esos son muchos, que en la época 40-41 están en esos estados y en esos forestales y no los llevan. Se quedan ahí. Y nos estamos volviendo, perdonadme la expresión, locos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado con ese
Porque en país valenciano pues habrá madrileños, habrá catalanes, habrá andaluces y habrá gallegos. Yo no sé lo que ha ocurrido con ellos. Alguno ha aparecido luego como esclavo del trabajo, pero insisto que son muchos. Por lo tanto, no todos son llevados al campo de Mataos. El segundo listado que comprobé, y este sí que es fundamental, es este. Este es el listado, una hoja lógicamente, de los transportes que salen de Francia a los campos nazis. Y este es fundamental. ¿Por qué? Pues porque no están solo del año 40 y 41. Están desde que empiezan hasta que acaban. Son 4 tomos, pero hay un CD-ROM. Yo tengo el CD-ROM. Y entonces ahí figuran todos, cuando digo todos, son todas las nacionalidades que en diferentes convoyes son llevados a los campos. Luego tuve la suerte, la gran suerte, de en una de mis reuniones encontrarme con estas maravillosas personas. El que está apoyado es Lázaro, todo fallecido por edad. El que está apoyado es Lázaro Nantes, a su lado está Rafael Álvarez y su mujer, Ramiro perdóname, Es emocionante. Normal. Ramiro Sánchez Esteban y yo, el más feo soy. Perdón, usted es de la derecha. Pues el más feo. Y jovencito. Bien, tuve un día maravilloso con ellos en París, Carlos a Petersburg, 75, perdóname que mañana, y pasé el día con ellos. Les pregunté dónde estaban los estados del campo de Mataos y me informaron rápidamente. Me dijeron que se los habían dado a Jorge Sepplum y Jorge Sepplum los había llevado a lo que entonces se llamaba el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Yo me desplacé 2 veces a Salamanca, 3 días de duración y tal, y entonces tuve esos, digamos, ficheros, como queréis llamar, y este que hay aquí es la primera hoja que os enseño, es la de los evadidos. Aquí os quiero aclarar una cosa en cuanto a evadidos. Hay evadidos, asesinados, liberados, mujeres que fueron a Mauthausen, siempre españoles. ¿De acuerdo? Estos listados, Miguel me dijo si se los podía dar. Y yo automáticamente pues hice me subí un pendrive y se lo di. Pero se lo entregamos a otra persona. Si lo quieres tú decir el nombre. Esos listados, a lo que alude Blas, esos listados, su origen, vienen de precisamente lo que comentaba antes, de los listados que hizo Casimiro Climent Y Josep Vallina. Esos se formaron parte de los fondos de la FEDIP, de los fondos europeos de internados y penados. Y esos fondos son a los que se refiere Blas. Cuando se está trabajando en el Comité Internacional de Mauthausen sobre la figura de los españoles, yo hablé con Christian Dior para decirle que teníamos el listado de la FEDIP, los originales del listado de la FEDIP. Y entonces me dijo que eso era un documento muy interesante, que ellos no lo tenían y que si se les podía facilitar. Yo hablé con Blas y se lo entregamos el año pasado en Mauthausen. Este año, cuando he hablado con Christian sobre este tema, me dio las gracias y me pidió que le transmitiera las gracias a Blas porque estaban siendo unos listados súper interesantes y que complementaban mucha información de la que ya tenían. O sea, que no todo lo tenían en el Comité Internacional, sino que con estos listados ya lo ampliaban y tenían muchísima más información de la que ya poseían.
O sea que estos listados tienen un valor testimonial impresionante, porque a lo que Arne Blas se refiere ya no solo a los que estuvieron en los campos, sino a todo tipo de circunstancias por las que pasaron los represaliados. Es cierto que hay lagunas porque no se conocen las personas que pudieron morir en el trayecto de los convoyes, de los que no hay datos, o de aquellos que acabaron, llegaron muertos al destino y que no se contabilizaban, con lo cual todavía hay lagunas de saber realmente el número exacto o el número aproximado de gente que pudiera haber sido objeto de su muerte en esas circunstancias. Pero lo que sí es cierto es que estos listados se están utilizando ahora mismo en el Comité Internacional de Mauthausen y están siendo objeto de tratamiento por muchos expertos en esta materia. Bien. Una cosa que quiero comentar. ¿Puedo hacer una pregunta? Ha mencionado a Jorge Semprún. Sí. Con un cuando era ministro, y perdón si no me soltaba, los compañeros de la CEDIC en París cogieron la documentación y se la dieron. Y él la llevó a Salamanca. Eso fue lo que me dijeron. Perdona, el fondo de la FEDIP estaba en París. La FEDIP era una federación que estaba en una situación económica totalmente precaria, y un amigo común nuestro, Juan Gallego Sanz, presidente de la Asociación Memoria Viva, que también hicimos con él una serie y una colección de libros dedicada a los españoles que estuvieron tanto en los campos de concentración franceses como en los campos nazis, sobre todo de Gusen y de Mauthausen, aparte de que hicimos un último libro que se denominaba Expatriados, donde lo que hacíamos en ese libro era hacer los testimonios de aquellos deportados que teníamos las grabaciones. Y las grabaciones se han trasladado al libro con las experiencias que ellos contaron. Ese fue el último libro, porque la Asociación de Memoria Viva también, por su condición precaria, desapareció. En esa condición de precariedad, Ramiro Santiesteban le manifiesta a Juan Gallego que ¿qué van a hacer? Que no tienen dinero y que a ver qué hacen con eso. Y entonces Juan Gallego dice, ¿y qué vas a hacer con esto? Dice, no te se ocurrirá romperlo ni tirarlo. Dice, ¿qué quieres que haga? No te preocupes. Y Juan Gallego se puso inmediatamente en contacto con la Embajada Española y con la Directora General de Archivos de España, y se provocó un viaje en el que participó Juan Gallego, la directora de Archivos, y se entregó los fondos de la FEDIP a la Embajada de España. En aquel momento, cuando se entregan los fondos de la FEDIP en la Embajada de España, Semprún era ministro de Cultura. Pues he pasado la hoja de asesinados. Y aquí quiero que ocurriera. Esta hoja no está cogida. Es una que cogí de la lista. Menos uno, todos son asesinados en uso. Una aclaración. La palabra asesinado oficialmente no se puede. Ni en escritos, ni hablando. Yo siempre la digo. Ni son fallecidos, ni son muertos, ni estaban de vacaciones y pasaban casa. Yo siempre digo asesinados. Aunque lógicamente en el libro no se puede poner. Pero hablando nadie me lo va a escribir. Y otra cosa que es fundamental, que la de liberados no va, aquí sí. Y en muchos libros que se han escrito no lo han puesto. Yo siempre lo digo. Y es a qué persona hay que avisar si les ocurre algo. Y eso ha sido fundamental posteriormente. Porque en una gran ciudad, esto que voy a decir ahora, puede ser que no, pero en los pueblos sí. Porque si parece, un ejemplo os pongo, pues quiero que le aviséis a mi madre. Y a mi madre ponen el nombre y el domicilio y la población. Cuando hemos ido, la calle, muchas calles aún seguían existiendo y la familia estaba. Y aunque parezca mentira, a finales del siglo pasado y principios de este siglo, había familias que aún no sabían lo que había pasado con las personas. Incluso alguno de ellos fue un shock muy fuerte. Por eso digo que aquí hay una cosa que es fundamental. Pero no he cogido una hoja y la he puesto, no. Fijaros que menos uno, todos mueren
los asesinan en Gusen, no en Mauthausen. El principal campo para los republicanos españoles es Gusen. Yo les voy a poner un ejemplo. De los 412 valencianos asesinados, en todos los campos, en Gusen asesinan a 305. Y os he contado Mauthausen, Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Neuengamme, Flossenbürg. Daros cuenta de la importancia del campo de Gusen. Y lo que es también fundamental, ¿a qué persona le avisamos? Tiene los datos de los estalas donde han estado, cuándo han entrado, cuándo han salido, fecha de asesinatos, si estuvieron en el Fronestalar. Por eso, como ha dicho Miguel, es tan importante. Yo me quedé asombrado porque estos datos yo no los tuviera. Le entregamos los listados, ese libro y el libro de Gusen, que me costó sangre, sudor y lágrimas en encontrarlo. Por lo tanto, tener esos listados es fundamental. Perdón, un desconocimiento. ¿Qué son los estalas y los pro? Es que no me he llegado a una idea. Estamos hablando de listados. Ahora te lo comentaré, no te preocupes. Mirad, y una de las cosas que a mí me ha servido mucho de hablar con estas tres personas que os he enseñado antes es esto que os voy a enseñar. En su revista, perdonadme, pero es que ponen las necrológicas de cuando mueren en Francia, donde sea. Y ahí ponen una serie de datos que no están en otros sitios. Y son sus propios compañeros que los ponen. Y eso a mí me ha servido de mucho. Entre otras cosas, para encontrar a nuevos deportados que en los listados no estaban. Nunca en Mauthausen o Gusen, que ahí están todos. Menos uno que ahora veréis. Por lo tanto, los listados creo que ya están claros en el correcto. Y falta el final. Y el final es que, os voy a enseñar simplemente un dato, es cuando aparece el archivo Alstom. Y en el archivo Alstom, en el CNS, hay varias hojas. Ahí hay un montón, son 12 millones de fichas, de todos. Están sacando ahora nueva documentación. Pero quiero deciros que con Alstom nos hemos llegado a una gran alegría. Y repito, hay de todo. Este es de la Cruz Roja de un deportado español, hay listados por los días que mueren, otros listados por orden alfabético, de todo. En Alstom. Aunque últimamente se están poniendo en el tema que tú pides por una persona, te dicen que qué relación tienes tú con esa persona. Bien, yo quiero llegar al final con una cosa. Antes de entrar en otros. Todo esto son de Alstom. Fichas individuales, ahí tenéis una. Y aquí es donde yo quería llegar. Mirad, yo durante muchos años, cuando he dado conferencias, charlas en institutos, siempre he dicho lo mismo. No hay un holocausto de republicanos y de republicanas españoles. No hay un holocausto de valencianos ni valencianas. Eso sucede porque están luchando en la Segunda Guerra Mundial. Pero a continuación decían, esto no ocurre con los gitanos y las gitanas, esto no ocurre con los judíos y las judías, esto no ocurre con los testigos de Jehová, esto no ocurre con las personas que tienen graves problemas psíquicos o físicos, porque esos sí que son llevados a los campos nazis por esa condición. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé si hay gitanos, y perdóname que lo diga gitanos, gitanas, disculpad, si hay gitanos valencianos, no sé si hay testigos de Jehová, no sé si hay homosexuales, pero sí que hay judíos y judías, Valenciano. Sí que hay judíos y judías valencianos que han sido llevados a los campos nazis. Y esos no estaban luchando en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, yo estaba cometiendo una cosa que no era correcta. Y desde hace años digo que hay unos que van por ese motivo y otros que sí que se les aplica el holocausto
porque van por el motivo de ser judíos o judías. Y en judías os voy a decir una cosa que ocurre, y es que todas las republicanas, en este caso hablo de valencianas, sobreviven. A las judías las asesinan a todas. A todas. Entre ellas una niña de 4 años, nacida en Ontenil, que junto a su madre la gasean en Auschwitz y la queman. Por lo tanto, yo soy el primero que he reconocido, hay otros que no, que siguen por lo mismo. Es su problema. Pero lo que yo no puedo decir en los sitios es, han ido porque están luchando en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Como ocurre con los judíos, que esos van por ser judíos. Como ocurre con las gitanas, que van. Y si yo tengo judíos, me da igual que sean 10, 1, 14 o 16, y si estoy en la guerra separada, pues lo tengo que decir, yo se habría traído el listado. No son muchos, pero os quiero nombrar a uno solo, aparte de las niñas que os he dicho. Tendré que decir que hay judíos y judías que han sido asesinados por esa condición. Y no todos en los campos. Pero claro, yo también practico otra cosa, o hago otra cosa, aunque va en contra de la oficialidad. Es que a mí no me sirve que a un señor que huye de Castellón y lo pillan en Toulouse, y cuando va camino de Auschwitz muere, ese señor no es un deportado. Pues yo eso no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. Y sobre todo una última cosa que os quiero decir. Si un señor va en un convoy, camino de Dachau, los dos que van valencianos en ese convoy son deportados, abren el vagón y ahí hay 46 muertos, resulta que esos no son deportados. Pues para mí no, lo siento mucho. Es una opinión igual de respetable que las demás. Aquí hay un caso de una persona nacida en Múnich, y esto está en el estado de la Shoah. Y yo me quedé asombrado, porque no me voy a equivocar el año, no me equivoco. Nace en Múnich y se viene a Valencia. Y se suicida a la edad de 14 o 16 años, disculpadme, aunque está aquí apuntado. Su apellido es muy famoso en Valencia, Pacharacho. En el listado de la SOA está víctima del nazismo. Porque sabéis que para la SOA las víctimas son del 33 al 45. Este chico se suicida en el año 36. Y hay otro, que este sí que lo quiero enseñar. Uno es de Alicante, otro es de Castellón, y el resto, tanto hombres como mujeres, son de Valencia. Pero hay uno que sí que quiero que lo veáis, que es Juan Badimón. Es el segundo de Valencia, lo veis ahí, ¿no? Juan Badimón. Bien. Insisto, había traído todo, pero no se ve, pero que sepáis que yo en eso he cambiado mi forma de decir las cosas, porque creo que es la justa. Este hombre es esta persona que hay aquí. Ahí lo tenéis. Juan Badimón. No está en ningún listado. En ninguno. Ya podéis buscar, repetir, buscar, no lo encontraréis. Esa es mi primera sorpresa. ¿Por qué un valenciano no está en ningún listado? Y él es judío porque lo pone. ¿Cómo hemos podido, o cómo he tenido la suerte de encontrarlo? Porque solicita ayuda para poder marcharse a Venezuela. Y lo solicita a los estamentos oficiales que entre los años 45 y 50 apoyaban a los refugiados. Y en la ficha que dice que es soldado republicano, que y que del 41 al 43 estuvo en Mauthausen. Por lo tanto, si han justificado y han dado el visto bueno a eso las autoridades, este hombre está en Mauthausen. Es judío. Pero no vayáis buscando el listado que no está, Y si no llega a ser por esa ficha que él solicita a esas autoridades poder irse a Venezuela y solicita ayuda para el viaje, para lo que sea, nunca hubiéramos sabido que esta persona hubiera estado en Mauthausen. Estos son los casos que uno puede tener suerte y está. De esta manera,
De estos listados que os he dicho, es como yo he ido averiguando las valencianas y valencianos que han estado en los campos. Pero cuando ya creía que estaba todo acabado, y cuando digo todo es todo, hace muy poquito me encontré con esto. Esto que tenéis ahí. Y les voy a decir cuando yo llamé a un amigo mío, se llama Alex Rigol, es el que lleva el tema de los judíos en la Asociación Amical de Mauthausen, cuando lo llamé le dije, te voy a llamar, te voy a preguntar una cosa que no puede ser. Y me dijo, ¿qué pasa? Digo, que no puede ser. Y les he encontrado unos judíos, y dice, uy, te has encontrado 5 o 6, digo, no, más de 200. Y entonces encontré un listado que tenéis ahí. Primero es del año 41. Y ya ha habido una asociación, y el que me han dicho que son judíos. Esos listados los tenían del año 43. Y el trayecto que hacen, que lo ponen en este documento, ellos salen de Ribesaltes, van a Drancy, de Drancy a Auschwitz. Esta es la primera hoja, es 660 el número, aquí hay gente de Madrid, y la última es la 672, aquí de Madrid hay 5. Yo esto no lo había visto nunca, pero ni yo ni nadie. Ni estaba publicado, ni estaba editado, ni estaba puesto, y por eso lo he dado. Y ha sido la sorpresa. Si eso efectivamente ha habido dos que me han dicho que son judíos, porque yo no voy a cometer el error de lanzarme sin antes ver si son judíos o no, por esa documentación que os he dicho. Trayecto de Ribesaltes, Drancy, Auschwitz. Yo os pasaré el listado. ¿Vale? Si esos son judíos, hay 10 valencianos más y 8 valencianos más, que son de ese listado los que son. Y entonces nos encontramos que habrá 6 mujeres republicanas y 16 judías valencianas deportadas a los campos. Pero con esto no hay que decir que no son mejores o no. Es lo que está dando la documentación. Yo esta documentación, ese libro ya estaba publicado. No la había visto nunca. Pero como me dedico a investigar y va apareciendo nueva documentación, pues esa es la situación. De los campos franceses, esos son los libros que antes ha dicho que me han publicado, aparte de esos dos, como veréis, Campo de Arde, Campo de Bran, Campo de Bussen, el Cementerio Republicano Españoles, Campo de Ribesaltes y los campos de Argelès, Santitrén y Balcarres. O sea que de los campos franceses algo sé. Algo sé. Solamente os voy a poner unas fotografías y unos documentos. Muy poquitos. Porque no quiero alargarme porque hay muchos temas. La primera fotografía es esta. La que viene a continuación la veréis toda. Veréis que está ahí la foto. Esa es famosa. La que viene a continuación no tanto. Pero no quiero que os fijéis en lo que se van a bañar. Da igual que sea verano, primavera, otoño y invierno. Quiero que me permitís, luego os diré este garrote de quién es. Que os fijéis bien en esto si me permitís. Eso, perdonadme por la expresión, es mierda. Porque la gente tiene que hacer sus necesidades en algún sitio. Y claro, 80.000, 90.000 personas haciendo sus necesidades, pues los médicos españoles que Francia no quiso que interviniera en un primer momento, no entendieron cómo empezaron ahí a hacerse epidemias y historias. Francia al principio se portó muy mal. Es absurdo negarlo. Pero pensad una cosa. Si no llega a ser por Francia, explicarme qué hubiera pasado con esas 500.000 personas que cruzaron la frontera. Porque ¿dónde estaban los países democráticos de entonces? ¿Dónde estaban? No estoy hablando de Alemania, Italia y de Rusia, cuidado, no. Los demás países, ¿qué llevarse a un grupo de niños
Francia fue la que aportó el dinero, ¿eh? Y no decir eso es faltar a la verdad. No a mi verdad, a la verdad. En un primer momento, alguien del gobierno republicano le dijo al gobierno francés que iban a pasar unos 20.000. Por eso somos muchos los que opinamos que Francia preparó el campo de Bran. Pero claro, si en vez de 20.000 se presentan 500.000, aquí alguien ha fallado. Esto evolucionó. Y ahora voy a enseñar lo que fueron las nuevas letrinas. Con su papel higiénico, para lavarse la mano y todo lo demás. Y es esto que vais a ver. Permitidme un momento. Esas fueron las nuevas letrinas. Esas son las del campo de Bran. Da igual, para mujeres que para hombres. Esa es la evolución. No sé si me estáis entendiendo. Pero insisto, el gobierno francés es el que se gasta el dinero. Me dice que tampoco no es un gobierno republicano, ¿no? Que ni estaba ni se le espera. Pero Francia está. Y cuando ya no dormían en la arena, cuando ya no dormían en el suelo, cuando ya no se tapaban con mantas, pues hicieron barracones. Y los barracones, pues venían a ser esto. Esto no es ningún campo. Esto podía haber pasado en Ángeles, en Saint-Cyprien, en Mascares, en Arde, en Bran, donde fuera. Esa es la evolución. Pero repito, Francia es la que aporta, ¿eh? Luego, lógicamente, ahora os explicaré cómo salen de los campos, sobre todo en dos facetas. Mirad, hay una cosa que yo siempre digo y diré. Donde voy, lo digo. Y es la siguiente. Perdón, y la última fotografía. Disculpadme, pero sí que quiero que la veáis. Os pido disculpas. Esto. ¿Cómo eran los campos? Con esta foto lo tenéis todo claro. Allí las mujeres y los niños, alambradas. 4 o 5 metros de separación y aquí los hombres. No hay más. Luego se va evolucionando. Y ahora os voy a contar una anécdota para que os sonriáis porque veo que no estamos poniendo serios. ¿Vosotros sabéis cuándo era cuando se juntaba? Esto no es un chiste ni nada. ¿Vosotros sabéis cuándo era cuando se juntaba todo el mundo porque estaban separados? El día que el cura de Ángeles hacía misa en la playa. Ahí estaban los hombres, las mujeres, los niños, todos juntos. Y el cura de Ángeles alargaba la misa. La alargaba, ¿eh? Allí nadie se quejó jamás ni hubo una maldición contra ese sacerdote. Al contrario, nadie comulgó, pero se guardó un respetuoso silencio, porque podían estar con su familia. A continuación, diferente separación de alambradas, hombres a un lado, mujeres y niños a otro. Y yo siempre hago un homenaje, y esto es así, siempre lo hago, y hoy lo quiero hacer también, a esto que viene a continuación. A las maestras y maestros republicanos que cruzaban la frontera en ese éxodo, en ese 500.000 de personas, tras la caída de Cataluña. Porque el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo era lo mismo. Y ellos hicieron todas clases de todo tipo. Geometría, aritmética, idiomas, de todo tipo. Concursos de todo tipo. Exposiciones de todo tipo. Y la gente tuvo algo que pensar. Por eso mi homenaje, y luego os diré, leeréis a 2 personas, 2 artistas. Y aquí habéis visto que he puesto ayuda. He hablado antes de que los países democráticos no... ¿Y las organizaciones humanitarias? ¿Dónde estaban? La Cruz Roja ni está ni se le espera. Solo hubo una. Quiero adelantarme porque si no se va a hacer una. Miles de paquetes de comida, miles de paquetes de ropa, miles de paquetes de cosas sanitarias.
de todo. ¿Sabéis quién fue? Los cuáqueros americanos, a través de su secretaría en Londres. Eso sí que se volcaron. Y todo el material escolar, porque los niños daban clases. Los cuáqueros americanos. El resto ni está ni se le espera. Los franceses, otra de las cosas que no tuvieron en cuenta, fue esto que estoy viendo aquí. El ejército que cruza la frontera no es un ejército profesional. Ahí veis todas las profesiones, un mogollón de ellas. Perdonad por la palabra mogollón. No las utilizaron. Ahora, podéis que a nosotros nos da lo mismo. Y había un estudio muy serio de la CNT en el cual ponía cómo podría esa masa humana participar en la economía francesa, que había quedado muy tocada a raíz de la Primera Guerra Mundial. Ni caso. Necesitamos coger Cuba, o sea, allá. No había ninguna cosa establecida normal para poder satisfacer esa mano de obra. Quiero que aquí vais a ver a un hombre. Esto es una asociación cultural que se crea española en los campos para poder ayudar. Y ahí el primero que tenéis es el Pau Casals. Artista, Pau Casals. Al lado están los dos militares más importantes del ejército republicano, el general Rojo y el general Jurado, que era el jefe del ejército del Este. No os he traído toda la relación de lo que tenían que hacer esta todo. Esta documentación la encontré en el Archivo Histórico Nacional, en la documentación del general Vicente Rojo. Reitero, yo esto no lo había visto y lo puse. Ahí tenéis el archivo, la caja y todo lo demás. Y la que viene a continuación es otros que también participaron, Cultura Española, Comité Directivo, y el primero es Pablo Picasso. Picasso y Pau Casals se gastaron mucho dinero apoyando a los republicanos y republicanas que estaban en las playas. Mucho. Iban además a las playas, y os voy a contar, supongo que las sabéis todos, aunque me salte, una anécdota de Pablo Picasso con el Guernica, que tú la sabes. Estaba expuesto el Guernica en París, y la sabéis, perdonadme, y había 3 oficiales alemanes. Estaban viendo el Guernica y en ese momento entró Pablo Picasso. Y uno de ellos se ve que le gustaba el arte, y ese creo que es el autor del cuadro. Se acercó y le dijo: ¿ha hecho usted esto? Y Pablo Picasso le contestó: no, eso lo han hecho ustedes. Se dio la media vuelta y se fue. Eso no es chiste, eso es realidad. Había que tener valor para decir eso. Pero reitero, en lo que estamos aquí. Por eso he puesto esas dos hojas para que lo veáis. Está en el Archivo Histórico Nacional. Pablo Picasso, está por ejemplo José Bergamín, está por ejemplo el músico Rodolfo Halder, o sea, gente conocida, gente famosa, que se volcó con los republicanos españoles. Y ya llegamos a otra cosa que quiero que veáis. Mirad, la forma que salieron los republicanos españoles de los campos franceses, las conocemos todos. Legión extranjera, batallones de marcha, compañías de trabajo, esa habrá un poco. México, compañías francesas, y la mitad volvió a España. Y eso también hay que decirlo. Del 500.000, la mitad son números de aproximadamente. Vuelven. Algunos de ellos sabéis que lo fusilaron. Pero, y os quiero hablar de esta persona. Esto es tener mala suerte. Hay un archivo mexicano, tuve la suerte de ver,
No voy a decir el nombre, pero voy a decir por qué tiene mala suerte. Mañana en su pueblo estoy dando una conferencia, el muro de Atocha. Hay más de 600 y pico de valencianos que solicitaron irse a México. Yo tengo todas las fichas de todos ellos. Lo encontré en un archivo mexicano, pero quiero deciros que cuando acordé, me acordé de México. Porque tienes que ver todas las fichas, en otros pones Valencia y te salen los de Valencia. Aquí no. Aquí tienes que verlas todas. Porque si no, no, todas. Y me encontré 600. Este hombre, esta persona solicitó irse a México. No le hicieron caso. Muere en el castillo de Harting, dentro del complejo de Mataus en Las Vegas. No tuvo suerte. Pero hay una cosa que sí que quiero que veas. Y es una cosa que, bueno, aquí cada uno podéis interpretar lo que queráis. ¿Vale? Yo me voy a quedar. Ahí pone lo que hay establecido para poder irse a México. Y lo que hay establecido es que Izquierda Republicana es el 6% de los que se vayan, el PSOE el 13%, UGT 22%, el PC 11%, PNV, ANV, CNT, la FAI, Izquierda Republicana de Cataluña, el PSUV. Por lo tanto, cada uno pensar lo que queráis. Creo que está claro. Yo lo he publicado en todos mis libros. Pero tengo que deciros que de las peticiones, ya sabéis que son los valencianos, había peticiones de la gente que vivía en los barcos aún, que se los llevaron a África y estuvieron tiempo viviendo en los barcos. De los campos africanos, de los campos franceses, de ciudades francesas por todos los lados. O sea que eso se hizo bien. El caso que luego les hicieron, están muy bien estudiados los barcos, las travesías de esos barcos. Si a alguien le interesa, le recomiendo la Fundación Sabina Arana en Bilbao. Pero, insisto, eso también está. Y hay además una carta que yo he publicado en varios libros dirigida a la ministra Federica Montseny, en el cual los organizadores le dicen: Federica, has el favor de entregarnos la lista de la TNT, que son los únicos que nos faltan. Por lo tanto, muy bien que se fueran 5.000, 6.000 a esos países, pero la historia estaba así. Y luego, esto lo he puesto en el libro porque es un poco para que veáis a veces el ser humano hasta dónde puede llegar, ¿no? Esta es una carta, al final de la carta, de otra persona, no voy a decir los nombres, y a mí me hizo mucha gracia. Y es la siguiente. Este hombre le escribe al embajador mexicano en Francia y le dice: mire usted, yo soy de Pego. Y en Pego tenemos el mejor arroz del mundo, que es el arroz bomba. Si usted me lleva a México, yo le planto en todo México el arroz bomba porque tenemos la misma, digamos, climatología. Y así se lo explica el hombre, y además muy bien. Y son esas cosas tal. Luego están las que te producen un poquito de pena. Vamos con las compañías de trabajo militarizadas. Después de los que se vuelven a España, sin lugar a dudas, perdonadme, es que no es mi ordenador, por eso, el mayor número que abandona los campos es en las compañías de trabajo militarizadas. Yo siempre digo integrantes del ejército francés. Luego leeré una cosa y veréis cómo quedamos en ese. Así es como estaban constituidos. Hay unos autores o investigadores que calculan que son unos 55.000. Hay otros que incluso llegan a dar la cifra de 85.000. Pero hace poquito han salido varias compañías y yo me quedé un poquito parado por el tema de las compañías militarizadas. Y es que el listado ponía lo siguiente: listado de la compañía tal, que lo hemos podido aprovechar, menos aquellos que han vuelto a España. Quiere decir que en una compañía de trabajo
si uno solicita volver a España en una compañía militarizada, el ejército francés se lo da. Yo eso no lo sabía. Y es lo que os quería decir. Las compañías de trabajo no estuvieron pegando tiros. Eran compañías auxiliares del ejército francés. ¿Me permites un inciso? Sí. El tema de las compañías de trabajadores extranjeros, evidentemente es una de las salidas que tienen los republicanos que están en los campos de concentración franceses, y es una forma de salir del campo de concentración francés. De hecho, efectivamente, como ha dicho Blas, en ese listado de profesiones que hablan, había una selección de determinadas personas en los campos por su profesionalidad que fueron utilizados para otros fines. Y uno de los campos en los que se llevó a cabo una selección profesionalizada de los republicanos en los distintos campos fue el campo de Seffon. En el campo de Seffon se llama el campo de los profesionales, hasta el punto de que de ese campo, cuando hay que pensar que la guerra mundial empieza en septiembre del 39, cuando Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania, desde el año 39 hasta mayo-junio del 40 no se produce la ofensiva alemana en Francia. Con lo cual, durante todo ese periodo es lo que se denomina la guerra boba. Es decir, hay un estado de guerra, pero no existe una, digamos, una ocupación de un ejército sobre un territorio. En ese sentido es como se configuran las compañías de trabajadores, y de hecho no todos van, como dice Blas, a los frentes de batalla, por ejemplo a la línea Maginot o a la zona de Belfort, donde estaba Dunkerque y todo esto, sino que los distribuyen por distintos lugares. Entre ellos, en Toulouse, está la fábrica de aviones de la Dewoitin, donde van muchos mecánicos, ajustadores, van a trabajar allí a esa fábrica de aviones. Se utilizan para ese fin. Es verdad que luego, finalmente, las compañías de trabajadores extranjeros, en la última época, sí van a reforzar las líneas defensivas francesas. Es decir, van a la línea Maginot, pero eso no quiere decir que no haya compañías de trabajadores durante todo el territorio francés. Eso es una de las cosas que no todos, o sea, siempre tenemos o podemos tener la imagen de que iban todos a la cobertura de la frontera franco-belga, y sin embargo había muchos que estaban ya trabajando en la industria armamentística francesa y en otras industrias, pero fueron a la frontera de la línea Maginot o la de Belfort, fueron los que fueron, o sea, fueron en torno a 30.000 o 40.000 compañías de trabajadores extranjeros. Eso es una de las cosas que hay que matizar, porque cuando se habla de compañías de trabajadores extranjeros, todos se creen que eran militarizadas. Es verdad que las compañías de trabajadores extranjeros fueron militarizadas por una orden de un decreto francés por el cual se militarizaba a todas aquellas personas que tenían de 16 a 48 años, de tal manera que todos formaban parte del ejército francés, entre comillas. Otra cosa diferente es que cuando se encontraban ya en las líneas defensivas de la línea Maginot, en esas líneas sí estaban dirigidas aquellas compañías de trabajadores extranjeros por oficiales militares franceses, y eran los que organizaban a las compañías de trabajo. Las compañías de trabajo estaban configuradas en torno a unos 250 hombres, 250 hombres cada compañía, y se dividían en secciones que tenían y las secciones, a pesar de que había un oficial de la compañía de trabajadores francés, las secciones estaban dirigidas por españoles. El jefe de esa sección era español, su jefe era español, pero ejercitaba el mando sobre todas esas compañías un oficial francés. Esa era la línea de matiz que hay, bueno, de hecho, con respecto a la compañía de trabajadores extranjeros, porque me parece interesante que se sepa que no todas estuvieron en el frente.
¿Por qué? Porque luego, por lo que dirá seguramente Blas más adelante, y es cuando fueron apresados por los nazis. O sea, que esa ya es otra cuestión que ya me imagino que saldrá más adelante. Una aclaración. A lo mejor un comandante español estaba dirigido por un sargento francés. O sea que había, como ya han dicho, oficiales, como ha dicho, pero eso no significaba que la graduación entre Francia y España se respetara. A lo mejor un sargento dirigía a un comandante español, un sargento francés a un comandante español, o un teniente francés a un coronel. Bien, aquí tenéis cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ahora vendrá tu pregunta, en un primer momento pues está la guerra boba, pero cuando la cosa se pone seria, yo antes os quiero decir una cosa, estamos hablando de la deportación. Aquí tenéis a Franco y a Hitler. Y aquí tenéis a tres angelitos más, que son Eten, Serrano Suñer y Franco. Entre esos cinco son los culpables de la deportación, pero yo siempre pongo a uno, que es el mariscal Pétain. Y ahora hemos hablado que si nos llevan, que si no nos llevan, que si tal, que si igual. Yo os voy a leer, aunque está ahí también puesto, lo he traído para leerlo con tranquilidad, el decreto, porque los alemanes siempre lo hacían todo por escrito. Dice, os pongo un poquito en... Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los Stalag y los Kronstalag son las prisiones alemanas. Kronstalag no eran prisiones fijas, los Stalag eran ya, digamos, más campos de concentración, para que lo entendamos todos mejor, más fijas. Los Stalag solían estar en Alemania, y los Kronstalag prácticamente estaban en Francia. Cuando cogen a los españoles, los llevan a esos Stalag y a esos Kronstalag. Allí hay que ser claros. No padecen nada. No sufren como en los campos. Pero les ocurre una cosa, y es que los separan desde un primer momento. En los Stalag y en los Kronstalag, a los republicanos españoles. Y les ocurre otra cosa, y es que les hacen una entrevista a cada uno de ellos. Personas perfectamente uniformadas que les hablaban en castellano. Y que si, por ejemplo, te cogían a ti y tú decías, pues yo es que estuve en Teruel, el señor que te estaba entrevistando te decía, no, usted ha sido capitán que estaba en la Frente de Madrid. Por lo tanto, tenían las fichas de todos. Eso significa que viene el gobierno de Vichy o la España de Franco, a los alemanes, Kronstalag y Stalag, le habían dado esas fichas. ¿Lo tenemos claro lo que os he dicho? Ahora vamos al decreto que os he dicho. El primer convenio sobre prisioneros entre Francia y Alemania se establece en agosto de 1940. En el mismo, las autoridades francesas no reconocieron a los soldados españoles que habían luchado en el ejército francés como miembros de sus fuerzas. La Oficina Central de Seguridad y de la Policía Secreta del Estado alemán les aplica con fecha 25 de septiembre de 1940 a los prisioneros españoles el decreto 5740/38-4-2 firmado por Henry Müller, en ese momento era el jefe de la Gestapo, en el que se especifica los excombatientes extranjeros de las brigadas internacionales republicanas, así como los ciudadanos españoles, que en los países enemigos, especialmente en la Francia ocupada, han sido detenidos o internados, los que están en los Stalag y en los Kronstalag, serán, por orden del Führer, sacados de las prisiones de guerra
y puestos a disposición de la Gestapo y conducidos a los campos de concentración correspondientes. Este es el único decreto que yo he visto. Posiblemente habrá más. Hay dos momentos que a lo que ha dicho Blas con respecto a la relación de la información que tenían la Gestapo y el gobierno francés, y es que en el año 1938 hay un acuerdo del régimen de Franco. El general Martínez Anido firma un convenio con Canaris, que era el jefe de espionaje alemán, con el cual se daban información mutua tanto de los combatientes alemanes que estaban en España luchando a favor de la República, como de los españoles que estaban en Francia en esa situación. En ese momento, efectivamente, ya esa colaboración estrecha que hay entre el régimen de Franco y los propios alemanes hacen que, de alguna manera, esa información fluya en ambas direcciones. Por otro lado, hay otro componente que es más importante, porque el decreto que ha citado Blas de 1940 de septiembre se olvida o se omite algo que ocurre antes, ocurre en el julio de 1940. En julio de 1940, antes de la reunión que Serrano Suñer tiene en Berlín, hay una reunión de Juan Vigón, que era el coronel del ejército de Franco, en Berlín también, para precisamente tratar la situación de la que se encontraban o que se podían encontrar los españoles en el territorio francés como prisioneros de los alemanes. Es muy fácil, no se ha encontrado ese documento, pero es fácil que el decreto al que ha aludido Blas de 1940 se refiere a otro anterior que no se ha encontrado, precisamente de julio de 1940. Porque en ese decreto se hace alusión a una orden anterior que lamentablemente no se ha encontrado el documento, pero es posible que esa reunión de julio de 1940 entre Juan Vigón y Himmler en Alemania, en Berlín concretamente, antes de la reunión de Serrano Suñer, posiblemente fuera, digamos, la antesala de la decisión en la que se iban a encontrar los republicanos españoles después de su apresamiento por los nazis. Sí, ya saben, Miguel, hubo españoles que ya estaban en Mauthausen en agosto del 40. Sí. Sí, pero por eso te lo digo. Por eso te digo de que la orden de julio, o sea, la reunión que tuvo Vigón con Hitler en julio, posiblemente fuera el precedente o el antecedente de lo que pasó después en septiembre. Pero por eso mismo había españoles ya en Mauthausen desde el 6 de agosto, ya habían llegado españoles. Y yo creo, lo que estoy llevando de mi humilde investigación, es que creo que esa reunión que hubo en Berlín en julio del 40 fue la antesala para que ellos pudieran ir ya a los campos de concentración, antes de que Serrano Suñer fuera en septiembre. Esa es mi opinión. Y solamente quiero decir una cosa, perdona, que es muy importante y se me va a olvidar. Hay un libro reciente que se llama Rospanier, Españoles en el complejo concentracionario Mauthausen-Gusen. En la página 22 de ese libro, tanto Diego Martínez López como Omar Gómez Bravo dicen que estos señores no perdieron la condición de guerra de españoles, o sea, que no perdieron la nacionalidad porque existía un concepto, un estatus jurídico en aquel momento que impedía que se perdiera la nacionalidad, como es el caso de la custodia protectora. La custodia protectora no es un estatus jurídico. La custodia protectora fue una cuestión de orden público que originariamente se produce en Alemania como consecuencia de la quema del Reichstag. Cuando se produce la quema del Reichstag, automáticamente se le da facultades a los cuerpos de seguridad nazis, a las SS y a la Gestapo, para detener arbitrariamente y hacer lo que quiera con las personas que fueran detenidas. Con lo cual, eso no es un estatus jurídico, eso es una capacidad arbitraria de orden público para decidir sobre el destino de una determinada persona. Poco tiempo después, en febrero,
febrero-marzo de 1933 se produce la ley de habilitación del Reich. La ley de habilitación del Reich lo que plantea es que tienen que expulsar de las universidades y de todos los sitios a todos los judíos que están ejerciendo profesiones como profesores de universidad, médicos, etcétera, etcétera. Esa ley de habilitación que se tiene que aprobar en el Reichstag, Hitler no tiene la mayoría. No tiene la mayoría para que fuera aprobada. Y entonces lo que hace es llevar a cabo una campaña de represión sobre todos los representantes políticos comunistas, a los cuales también detiene y se los lleva a instalaciones de carácter represivo, utilizando el término detención protectora, que también es otra cuestión, otra capacidad de cuestiones de orden público, pero en absoluto es un estatuto jurídico. Los españoles, efectivamente, en contra de lo que dicen ellos en su libro, de que el Triángulo Azul se lo dieron porque se iban cambiando de sitio y les otorgaron el Triángulo Azul porque les tocó. No. El problema es que, desgraciadamente, los españoles sí perdieron la nacionalidad porque no tenían protección diplomática de ninguna clase. Primero por el país de origen, España. Segundo, porque Francia no les reconoció como prisioneros de guerra franceses. Y tercero, porque los alemanes tampoco se lo reconocieron. Con lo cual, aparte de que ya llevaba más de 3 años fuera de España, que es una de las condiciones establecidas incluso en aquel Código Civil, los artículos 25 y 26 del Código Civil, perdían la nacionalidad. Por lo tanto, en el momento en que son detenidos por los nazis y fueron llevados a los Stalag, acaban en la situación de apatría. Esa es la realidad y por eso llevan el Triángulo Azul. No por lo que dicen Diego Martínez López y Gumaro, que creo que están en un error de bulto, comparar o intentar establecer que una actuación de carácter represivo de orden público se equipare a un estatus jurídico nada más y nada menos como es la naturaleza de la nacionalidad de un ciudadano de cualquier país del mundo. Lo que te quería comentar, si me permites, de aquí yo pongo, ahora bien, cuando este decreto se firma, según mis investigaciones, al campo de Mauthausen ya han llegado 7 transportes con un total de 1.259 republicanos españoles, por lo que la decisión de enviarlos al campo nazi de Mauthausen ya estaba tomada antes de firmar este decreto. Eso es lo que, al querer explicaros esto, no he podido decirte y por eso te quería contestar con eso. Vamos a hablar de eso un momento, ¿vale? Y ya nos metemos en los casos. De los Stalags y los Kronstalags son sacados y llevados al campo de Mauthausen en ese momento porque no había otro. Me refiero a los españoles. Y si algunos se equivocaban y lo llevaban a Buchenwald, por ejemplo, de esos tengo datos, de allí lo llevaban a Manaus. Pero quiero deciros otra cosa que igual no la sabéis. Siempre hemos dicho, y es la realidad, que en esos vagones, cuando llegaban a Mauthausen, 2-3 días de duración el viaje, lo que más abundaba era la mierda y el orina en el suelo. Claro, 200 tíos ahí metidos, lo que hacían era hacer unos pequeños agujeritos y hacían así, dando la vuelta para poder respirar. En esos vagones les daban a lo mejor una pera y 2 pozales, uno con agua y el otro vacío. Y si había muertos, pero que no había cientos y miles de muertos, si había muertos, no están en ningún listado, no se cuentan. Si bajan del vagón y suben a Mauthausen, sí y mueren en el trayecto, porque muchos llegaban muy mal, sí que se cuentan y están en los listados. Ahora bien, esto es lo que nos hemos contado, lo mal, y es cierto. Pero eso le pasó aproximadamente a un 70%. El otro 30% llegó en vagones de tercera, se hacía frío tapados con sus mantas, con váter en cada vagón,
Y la comida lo mismo que lo de esos bancos. Y eso no lo he leído yo, me lo han contado ellos a mí. Esto que os acabo de contar ahora. Yo me quedé muy asombrado pero es verdad. O sea, no se van a inventar estas cosas. Al principio no te las contaban, pero al final cuando se fueron soltando y no teniendo miedo a los que tanto que escribían, y muy malamente por cierto, y diciendo mentiras, decían, no, yo no llegué así a Mauthausen. Ahora bien, cuando se abrían las puertas de los vagones de tercera y de estos vagones, el recibimiento era el mismo. Gente gritando, ahí conocieron ya a la SS. En los Stala y en los Frontstala, no. En esos vagones sí. Los perros ladrando, ellos recibiendo palos y trompazos por todos lados, y ese fue el recibimiento que les hacían. La gente veterana se ponían de los primeros. Y nunca en las filas así, siempre en el medio. Porque en una formación el primero anda menos que el último. Porque el último tiene que correr más. Y si te pones así y no en el del medio, los palos te van a venir a los que, digamos, cierran eso. Por lo tanto, de los vagones, creo que quería deciros esta pequeña anécdota este pequeño detalle para que lo supierais. He dicho un 30-70, 25-30. Y eso era suerte, ¿eh? O sea, eso no es que había una zona que lo llevaban así, sino que eso fue simplemente suerte. Sobre todo aquellos que venían desde la zona muy lindante con Polonia. Por lo tanto, de los Polostala y de los Stala son sacados y llevados a Mauthausen. Pero acordaros una cosa que os he dicho, al principio de todo. En esos Frontstala y en esos Stala hay republicanos españoles que no los tocan. Por lo tanto, este decreto, los propios alemanes ni lo cumplen. Por eso os lo he leído. Y 300 son muchos, ¿eh? 300 son muchos. Vamos a ver, los republicanos españoles llegan a todo y las republicanas llegan a un campo. Las republicanas a Ravensbrück. Algunas de ellas a Dora. Luego de allí las distribuyen, pero principalmente Ravensbrück. Y los republicanos, el principal campo es Mauthausen, y yo siempre digo Mauthausen-Gusen. Y luego pues están en Buchenwald, están en Dachau, están en Flossenburg, están en Auschwitz. En Auschwitz hay republicanos españoles. Y allí mueren republicanos españoles. Quiero deciros con esto de que están en todos los campos nazis. Si habláramos de todos los campos nazis, pues tendrían aquí las 12 de la noche. Yo me voy a centrar en Gusen. Pero antes quiero deciros algo de Mauthausen. Y luego entraré en lo que hay de nuevo. Mirad, en Mauthausen es muy sencillo. ¿Cómo puedes decir eso del sencillo? Sí. Y ahí tenéis el claro. Aparte de la suerte. Arriba están construyendo el campo de Mauthausen que no estaban construidos. Y cuando empezaron a construir los polacos eran malísimos. Vaya que hacían, se les caía el suelo. Abajo están en la cantera. Y abajo están cargando piedras en el Danubio. Perdonad que vuelva a señalar. Los que les tocó hacer esto tenían grandes posibilidades de sobrevivir. Los que les tocó hacer esto, pues máximo 6-7 meses. Máximo, ¿eh? Y ya le doy mucha vida. Creo que habéis entendido perfectamente. Por eso os he puesto estas fotos. Yo quería parar a Gusen. En Gusen el tema va a ser más serio. Insisto, Mauthausen no estaba construido. Y como ellos querían hacer lo de los 1000 años, acordaros, pues quisieron construir un campo que pasase a la eternidad. Los polacos no sabían, digamos, trabajar. Y muy importante también, en Mauthausen y en Gusen, los españoles se dan cuenta de una cosa, que hay prisioneros como ellos que viven muy bien. Por lo tanto, si seguimos picando piedras, cargando piedras, en Gusen ahora hablaremos,
y hay otros señores que nos están pegando en las piedras y cargando piedras, pues vamos a intentar ocupar esos puestos. En Mauthausen esos puestos los ocupaban los alemanes. En Gusen los polacos. Que además los polacos decían que los republicanos españoles eran rojos de mierda que asesinaban monjas. Y ellos en un campo nazi pues seguían creyendo en Dios y eran muy católicos. Los polacos. Y entonces el enfrentamiento entre españoles y polacos duró hasta que liberaron el campo de Gusen en el 45. Fue antes, en Gusen, ¿eh? Y en Mauthausen, porque ahora hablaremos de los prominentes. Y en Mauthausen, por eso se ha puesto esto. Y a partir de ahí, pues los españoles logran e intentan ocupar esos puestos poco a poco, pero claro, acordaros la primera hoja que os he enseñado. De todos, solo uno no muere en Gusen, los demás todos los asesinan en Gusen. Quiero que veáis esta foto. Antes de entrar en Gusen. Esto es el castillo de Harting. ¿Por qué la he puesto ahí? Es el lugar donde más republicanos españoles mueren por cámaras de gas. Y yo este trabajo me lo tomé muy en serio. Las cámaras de gas no tienen ningún significado para los republicanos españoles. Para los judíos sí. Y las judías sí. Para los republicanos españoles no. Los republicanos españoles mueren por agotamiento físico. Cuando ya no quedan energías, los rematan. Cuando lleguemos a Gusen os diré cómo los remataban de 3 maneras diferentes. O bueno, os lo digo ahora. Inyección de bencina en el corazón, tiro en la nuca, o como más mueren, es ahogándolos en las bañeras. Insisto que ahora veremos una cosa. Gusen os he puesto, repito, ¿y por qué quise yo estudiar ese tema? Ese tema lo quise estudiar porque a los republicanos españoles los llevaban a Harting. No te preocupes, te digo. Ay, perdón. Es que he puesto lo que os voy a decir ahora. A los republicanos españoles, principalmente desde el campo de Gusen, los llevaban en ese camión que veis ahí. Eso es un camión fantasma. Hay muy pocas fotografías de ellos. Y eso está en Harting. Pero cuando entrabas en ese camión, no estabas de gordo como yo, ¿eh? Ni como tú, no. Ahora veréis la foto. Entonces yo lo que pensé es que como teníamos los listados, a mí me los proporcionó Joan de Diego, que era el secretario de Van Mayer, que de ese sí que quiero hablar también. Pues entonces, como me proporcionó el listado, tanto de los convoyes como por orden alfabético, yo dije, si salen de Gusen, os pongo un ejemplo, el día 1, y llegan a Harting el día 2, todos los que hayan muerto, han muerto en el camión fantasma. Si un tío sale el día 1 y muere el 9, lo han gaseado en Harting. Entonces, Joan de Diego, que es el que le pasaba las listas a Casimiro Climent de esos vagones, de esos asesinatos, que además a veces lo hacían por orden alfabético, Joan de Diego me dijo, no hagas ese trabajo, porque ahí los nazis, solo ahí, ponían la fecha de defunción que les daba la gana. A lo mejor uno moría el 3 y le ponían que había muerto el 17. Pero eso es lo que yo intenté. O sea, ya lo he explicado, fácil. Salen el día 1, mueren el día 2, camión fantasma. Salen el día 1, mueren el día 9, han muerto gaseados en Harting. Y eso es lo que os quería comentar. El castillo de Harting, aparte de los gaseados, son 400 y algo, 469 los que mueren. Pero no sé si es en los camiones fantasmas o en el gas. Además, el castillo de Harting servía para entrenamiento de los oficiales de la SS, que luego iban a Auschwitz, a Sobibor, a Treblinka, pongo algún que otro caso en el libro. Así se entrenaban, se iban matando gente. ¿Qué era el castillo de Harting? Donde antes los nazis hacían el exergar del programa T4.
que era asesinar a todo aquel que no era productivo para el Estado de él. Faltaban manos, faltaban pies, no estaban bien, síndrome de Down. Estaban utilizando eso en ese castillo, y luego igual el castillo en 7 sitios más, y luego al estallar la Segunda Guerra Mundial, pues lo hicieron así. Yo le pregunté a Iván de Diego por qué llega la cosa hasta el año 42 de los españoles, y lo que me contestó es que a partir del 42-43 prácticamente ya no llegan españoles a Mataos ni a Uso. Por eso se ha puesto el castillo de Zaragoza. No tiene importancia las cámaras de gas para los republicanos y españoles. Agotamiento. Aquí y ahora voy a contar esto. No veo bien, pero voy a decir por qué os he puesto ese ejemplo. Mirad, cuando la guerra empieza, los alemanes se dan cuenta que lo van a perder, pues cogen esa lista de 20 nombres que veis ahí y los llevan al castillo de Harting para destrozar todo lo que había ahí. Y si tú visitas el castillo de Harting, pues no verás la cámara de gas, no verás el horno crematorio, no verás nada. Sí donde estaba, pero no lo que era. Y ahí va la abeja pelota. En el comando figuraban varios españoles, entre ellos Vicente Ballester Gómez, natural del pueblo castellonense de Esrida. En la lista de fallecidos del castillo figura su hermano José. Lo asesinan el 16 de octubre del 42. El hermano de uno de los asesinados va a destrozar las pruebas de donde mataron a su hermano. Y todos iban al sanatorio de Dachau. Ninguno pone voy a Harting. Todos al sanatorio de Dachau. Y solamente hay un convoy que pone sanatorio de Dachau y llega a Dachau. Aunque alguno de ellos acaba asesinado en Auschwitz. Pero todos van al sanatorio de Dachau a recuperarse. Y el hermano de él estaba convencido que José pues había ido al sanatorio de Dachau a recuperarse. Y por eso os he puesto esto para que veáis a veces la vida, las vueltas que puede dar. Eso os gusta. Una foto tampoco con un ojo. Y esta es la persona que quería que veáis. Este es Joaquín. Van a publicar ahora sus memorias. Yo os recomiendo que si lo podéis, quedaros. A mí me ha servido de mucho. ¿Sabéis esa foto cuando se la hacen? El día que liberan los americanos Bush. Si el día que liberan los americanos Bush esa persona está así, imaginaros los que asesinan cómo estarían. Por eso lo he puesto ahí. Y ese sé que es Joaquín, ¿eh? Me ha dado su familia eso. Ese sé que es Joaquín. Es que hay fotos por ahí que dicen 7 republicanos españoles a punto de morir no sé dónde. Y no es ninguno. Este sí. Pero es lo que quería que vierais. Ahora veréis otra que da más esto. Este es el día que liberan el campo. Busen es el infierno de los infiernos. Todos los deportados que estuvieron ahí sobrevivieron, la muerte iba mucho más deprisa. Les voy a poner otro ejemplo. Ahora vendrá el ejemplo definitivo. El Partido Comunista del campo de Mataos en español envía a San Mario Puerto, eso me lo dijo Juan Ganeto, y a ti también, a que organice, digamos, una especie de sistema de defensa de españoles en el campo de Buso, como estaba en el campo de Mataos. San Mario Puerto a la semana vuelve y les dice a los compañeros que no han enviado de ahí para que organice una especie de como lo queráis llamar. Y es imposible hacer nada, porque la gente muere muy deprisa. La gente muere muy deprisa. Y perdonadme que os haya puesto esta foto. A veces hay fotos desagradables, pero somos gente llana. Si ese lo liberan, imaginaros cuando los asesinaban como estaba. Ahora veréis el sitio donde más muere.
Creo que no hace falta hablar más de eso. Es de Cortes de Arenoso, un pueblecito de la Señora. Sus memorias son reales y yo la verdad he leído cosas ahí. Las memorias se las hizo en homenaje a su hermano porque le prometió que él escribiría las memorias para su familia, nunca para publicar. Lo que pasa es que su familia pues ha decidido publicar. Mirad, estos tres sujetos que hay aquí, este de aquí, aquel de allá, este es Cieres, el jefe de todo el campo de Mauthausen, Mussolini. Y este se llamaba Anton Strebeisen. Y os voy a decir una frase de Anton Strebeisen. El prisionero bueno, el bueno, es el que me dura 2 meses, porque hace lo que yo quiero. El malo es el que dura más, porque no hace lo que yo quiero. Y ese sujeto, persona, animal o cosa, lo tenéis ahí, sonriente, campechano, en Denia tomándose una cerveza. Finales del siglo pasado, principios de este siglo. No le pasó absolutamente nada. Anton Strebeisen. En esa foto os diré con quién está también. Está con su señora y con otro señor que está con su señora. Pero ese es Anton Strebeisen, no hay duda, la más mínima. El que decía que el prisionero bueno, y que al principio, cuando los españoles sufrieron la peor montarná, él es el que estaba de frente. Recordaros el detalle que os he dicho de los valencianos. De 412, 305 los asesinan ahí. ¿Dónde los asesinan y cuál es el peor sitio? Sin duda alguna. Ah, bueno, antes os quería decir otra cosa. Mirad. Esta foto no está en el libro. Ahí pone Bremers Bungalows. Os he dicho que se estaba tomando una cervecita en Denia. Bremer, en sus bungalows, hizo una especie, pues ahí 30-40 para que la gente lo comunicara. Pero sí que quiso poner la entrada del campo de Mauthausen, que es esa torre que veis vosotros ahí. Solo os diré otro pequeño detalle. En su cumpleaños, a la banda de música de Denia la recibía de coronel de la SS. Os he puesto esta foto para que veáis en Denia el ambiente como era. ¿En qué año? ¿Cómo? 90. Sí. 90. Y hay otra cosa que es más infamia, que os la voy a decir. Donde está enterrado, a menos de 5 metros, entre 5 y 10, está la pared que fusilaban a los republicanos en Denia. Y está la pared donde en esa pared está la placa de homenaje a los deportados de Denia y la placa de homenaje a los fusilados. Nunca entenderé eso. Jamás lo entenderé. Eso yo nunca lo entenderé. Claro, cuando están allí los familiares y tal, pues el ambiente no es el mejor que digamos. ¿Y con la ley de memoria histórica de la Generalitat Valenciana eso no se ha revisado? No. La ley de memoria está revocada. Ahora está la ley de memoria. Pero ha estado en vigor 4 años. Sí, pero es que si está en vigor 4 años, hay que tener que decir una cosa. Cuando se ha hecho tan poco, se ha hecho mucho. Ya no se cosas, ya no es un montón de cosas. Y a veces hay cosas que tienes que tropezarte con los juzgados y con historias y no puedes hacer. Yo quería hacer un comentario sobre este tema como consecuencia de un auto del Tribunal Constitucional de 25 de julio del 2024, de este mes, cuyo ponente era el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Cumpido, del sector progresista de los jueces. En este auto, un valenciano, o sea, de la Comunidad Valenciana, Francisco Ventura Losada, presenta un recurso a amparo por el delito de torturas cometido con él en una prisión. La contestación que hace
el conde Pumpido no tiene desperdicio. Y dice así, su fundamento jurídico primero, dice, mediante providencia del 20 de septiembre del 23, sin emite recurso a amparos en 1567-2022 de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional, dada la manifiesta inexistencia de violación del derecho fundamental que alude a la Ley 2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática, en vigor desde el 21 de octubre del 22, disposición final novena, y en particular el artículo 2.3, para descartar que esta ley resulte aplicable atendiendo a la doctrina del auto del Tribunal Constitucional de 80-2021. Según el citado precepto, todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46-1977 de 15 de octubre de amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho fundamental humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. La Ley 2022, por tanto, no sustituye al Tribunal Constitucional en la interpretación de los derechos fundamentales y, por otro, no cumple con la reserva de ley orgánica necesaria para la definición de los delitos y sus penas, por lo que en su articulado no habilita para que las normas de derecho internacional penal se conviertan en fuente directa o indirecta del derecho penal para investigar y juzgar hechos que no estaban tipificados en la ley penal entonces vigente, aplicándonos ahora las características de imprescriptibilidad y de no ser susceptibles de amnistía, con lo cual cierra el paso absolutamente a lo que se decía en la ley de memoria, en que se podían juzgar los crímenes independientemente de lo que se decía. Este auto de 25 de julio cierra la puerta y hace inaplicable lo que dice la ley de memoria democrática. O sea, el propio Tribunal Constitucional ya ha dicho que la ley de memoria democrática es un texto que no sirve para nada. Y esto es del 25 de julio del 2024. O sea, que todas las referencias a la ley de memoria democrática hay que cogerla ya con pinzas y es mejor incluso ignorarlas y decir que hagan otra ley que a lo mejor pues recoja los principios del derecho internacional humanitario, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Yo, perdona que te haya... No, eso que veis ahí es el Molino, la trituradora. Ahí es donde asesinan a más republicanos españoles de todos los camonas. Es donde trituraban la tierra. Es la mayor trituradora de Europa. Estamos hablando de los años 40, ¿eh? Lo digo por la modernidad. ¿Dónde asesinaban principalmente? Cuando traían las grandes piedras desde las canteras aquí. Ese es el lugar, la trituradora. ¿Y cuál es la otra? Pues para poder construir eso, le llamaban el pozo. Y en el pozo también cayeron muchísimos republicanos españoles. Pero sin duda alguna la trituradora, el molino de piedra, es el lugar peor que han sufrido los republicanos españoles. Sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Ahí el que se caía no se le volvía de mano. Ahí los capos hacían apuestas a ver quién era el que ese día mataba más. Ese era el ambiente. Eso y el hambre, ya lo habéis visto en la foto, era lo que asesinó a los republicanos españoles. Cuando he dicho el ahogamiento, es que en las bañeras, en las duchas, abajo ponían una especie de bañera y como no tenían puertas, cuando los iban a duchar les pegaban, caían, les aplastaban la cabeza con la bota y los ahogaban. Acordaros, inyección de benzina, tiro en la nuca y ahogamiento. Voy ahora a pasar ya, me voy a saltar los muertos y esto. Gusen es esto. Esto es cuando liberan el campo y lo que quería comentaros es que el cementerio de Gusen no existe. Ha desaparecido, no está. Y arriba es cuando van a liberar el campo, pues es como se encuentran las autoridades americanas del campo de Gusen. Pero eso en Gusen era diario. En Gusen era morir por morir. Acordaros. ¿Eh? Era lo peor. Y lo peor de un campo nazi, pues ya podéis imaginar. Quiero hablaros ahora, y ya me diréis si tengo que acabar,
Ah, bueno, y quiero acabar con esto. Esto es más fabuloso, esto es genial. Mirad, aquí tenéis la entrada al campo de Busen. Y allí tenéis lo que se ha hecho un señor de Busen. Su casa se la ha hecho ahí. ¿Veis? Su nombre no había otro sitio. Y fijaros que no se ha esforzado mucho. Más o menos suele estar igual. Todos los años cuando vamos a visitar el campo, pues digamos que hay mucha policía rodeando esa casa, porque claro, que un tipo se haga su casa en la entrada de un campo donde ha habido tantos asesinatos de seres humanos, pues imaginaros la historia como puede ser. Yo quiero tocar dos temas y acabo. Esta persona que tenéis ahí es el primero que os ha dicho él. Casimiro Climent Sarrión. No sé si sabéis quién es. Es el responsable, como muy bien ha dicho él, de que yo sé los valencianos que ha habido en Mataos en Busen, gracias a él y a Josep Vallina. Eran los que se llamaban prominentes. Digamos que ocupaban cargos que no tenían que estar picando piedra. Que si llovía, estaban a cubierto. Y podemos decir, aquí tenéis, ahí faltaban unos 20 días para que falleciera. Aquí tenéis la lista donde él tiene que declarar en los procesos de Dachau, porque los americanos dicen que tiene que declarar, porque consideraban que había tenido una relación con los nazis. Y en esa declaración, que está aquí la traducción, firmada por él, al castellano, es la declaración que hace y luego figura oficialmente en inglés. En esa declaración dice que el jefe de la Gestapo del campo, Schulz, le dice que cojan una moto en una y en otra, se vistan de SS y que se escapen de ella. Mirad el grado que había entre el jefe de la Gestapo y él. Es la declaración que hace Casimiro Climent, ahí tienen la firma, a los americanos que lo entraron. Ahora bien, esto, lo que viene a continuación también, esto que veis aquí, son los principales, digamos, jefes que hemos matado. Os voy a nombrar, pues simplemente a Thierry, Van Mayer y Schulz. Y veréis que abajo tienen unas letras. Eso está detrás de la fotografía y estas fotos las guardó Casimiro Climent y cuando llegaron las tropas americanas les entregó las fotos y les dijo, estos son los oficiales que mandaron matados en Busen y todo lo demás. Ahora viene un aspecto muy conflictivo y es este. Hubo gente en Mauthausen, españoles, que cobraron dinero por estar ahí. Y yo eso no lo digo. Ahí está la propuesta. Esos autores que antes has nombrado tú, ya lo ponemos como poco de Sariampa. Ahora, también hay que reconocer una cosa, que eso es muy raro que lo pongan aquí. Con el sueldo, con lo que tienen que cobrar, y uno de los que más cobraba era mi amigo Iván de Diego, que cobraba 3 euros diarios. Lo que tenéis al lado es lo que cobraban diariamente. Pero por el trabajo es millones. Sí, pero es una propuesta. Es una propuesta. Lo que pasa es que estos señores han puesto que le pagaban. Pero os podéis preguntar, y entiendo la pregunta, ¿para qué? Para el mercado negro del campo. Para la sala de prostitución del campo, de la vía. Entonces, tener claro que había una propuesta, solamente he puesto 2 páginas. Yo esto lo encontré también y en el libro está, en este libro está, en el anterior no. Había 2 propuestas, veis que están separados, los cargos que tenían y al lado la cantidad que pudieron que les pagaran. Hay autores que dicen que sí y hay otros autores pues que ponemos que es una propuesta. Pero es muy difícil que eso esté ahí. Yo os puedo decir que con los que he hablado, que están ahí, ninguno nunca me dijo nada.
igual pensaban que eso no iba a salir nunca. O no cobraron nunca. Yo no puedo decir si cobraron o cobraron, pero hay otros que han decidido que cobraron. Pero eso tampoco lo sabíamos. Pero el documento está ahí. No es un invento de alguien que lo ha puesto ahí. Ahora bien, hablamos de los prominentes, pensamos tal, pero mirad para qué sirve un prominente. Yo he visto muy pocas tarjetas enviadas de España a Mataos. Aquí tenéis uno. Se le envía a su mujer al dueño de este garaje, que su familia ha tenido el gusto y el placer de regalarme a mí. Joaquín Taría. Por eso he dicho que ya te comentaré lo del cambio. ¿Por qué digo que eso es gracias a los prominentes? Por una sencilla razón. Muy sencilla. Porque las cartas tenían que estar todas en alemán. Y los españoles son los únicos que las escriben, las envían, y ellos del campo para allá, en castellano. Para eso servían los enchufados también. Perdón por la palabra enchufado. Prominentes. Para eso servían también. Y ahora os voy a hablar de otro tema. Si había un español que estaba en un puesto trabajando, imaginaros la cantera, y ya veían que iba a fallecer, si podían y tenían capacidad para hacerlo, llegaban y lo sacaban. Los españoles eran solidarios con el español que iba a morir. Pero ojo, que ahí iba otro, Ahí iba un italiano, un francés, un belga, un polaco, y ese moría. Y eso lo hacían todos en el campo, Los médicos franceses eran los mejores. Los médicos franceses eran los mejores. Llegaba el SS y decía, toma, allí no había problema de camas en sanidad. Se tenían que auxiliar a 300 y esa noche los mataban. Él entregaba la lista y se veía con un francés, la sacaba y ahí metía pues, a un español, a un italiano o a quien fuera. Pero esa era la solidaridad en el campo y nadie se quejaba. O sea, yo saco a mi compatriota español porque sé que va a morir, pero ahí tiene que ir otro, O sea, el puesto de trabajo tiene que continuar. Y ya te apañarás con el que llegue. Eso los nazis lo sabían hacer muy bien. Pero repito, esas cartas están en castellano. Y Enrique Carcerada menciona en su libro que hubo una especie de correo entre prisioneros y familias de prisioneros de España, en el que medio se ponían, contaba el prisionero a sus familiares lo que le pasaba, siempre supongo yo con muchos filtros, y que en cuanto se enteraron de que eso estaba haciendo, entre los mismos prisioneros estaban en contra de que eso se hiciera. Sí, eso es cierto. ¿Era algo parecido a esto? sí, vamos a ver. A ver, yo eso lo dices tú y lo escribe el compañero, vale. Ahora bien. Sí, perdón, lo digo aparte que porque lo Sí. dice Enrique, porque mi tío estuvo matándose en las páginas de Olsen, hay correos en los que mi abuelo, de Madrid, se pone en contacto con el jefe del campo preguntando por su hijo. Y el jefe del campo le contesta y dice que está bien. Vale, mi pregunta es, ¿solamente eso o también a través de la Cruz Roja? Yo no sé alemán y lo que me han traducido es amigos y gente que sí que lo hace. Membrete, como ahí está la gallina y demás. Membrete del campo. Esta sale de España para allá, no del campo para allá. Membrete del campo con la firma del jefe del campo. Y yo, en mi familia, no sabemos nada que haya llegado ese tipo de cosas. Yo digo que eso me lo han pasado gente que lo ha visto y claro. Yo, Miguel dice que puede ser, yo eso lo tengo muy en duda. Hay un momento en que en el año 43 se permite cierta comunicación a los españoles. Sí, es eso. Es eso. Entonces se permite cierta comunicación a los españoles que luego se interrumpe. O sea que no es, ya a partir del 43 es un momento determinado, no es continua hasta el final del campo, ¿no?
hay un momento en que permiten determinada correspondencia y efectivamente se produce esa correspondencia. Y se produce, hay en el archivo de la Administración General del Estado y mucha documentación de gente, como tú también has dicho, de que pide información a través de la Cruz Roja de familiares que están en Alemania. Eso también es verdad. Y también es verdad que muchos españoles que saben que sus familiares están por allí piden a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada en Berlín, porque hay una cuestión, la Embajada de Viena, una vez que se produce la luz, la Embajada de Viena desaparece y queda un consulado en Viena y la Embajada se traslada a Berlín. En Berlín hay comunicaciones, lamentablemente la mayoría perdidas porque se bombardeó la Embajada de Berlín y no quedaban restos de ninguna clase, pero sí se sabe que hubo documentación que se mandó a Berlín de españoles pidiendo noticias de sus... Y eso debe ser así porque tú sabes perfectamente de que hubo 2 españoles que salieron del campo. Más. Bueno, 2 que salieron, que se sepan. Fibla, que era uno que era familia, su madre trabajaba para la familia de Serrano Suñer, y otro, que no me acuerdo, Sandario me parece que se llamaba, que de alguna manera salen del campo en el año 43 y la condición que les ponen es que no hablen nada de lo que vienen a España, o sea, son trasladados a España, con la condición de que no digan absolutamente nada de lo que han visto y han estado sufrido en el campo. Eso es así, porque había una cierta comunicación, pero en el año 43 y no de una manera ininterrumpida, sino que esas comunicaciones se hacen en un momento determinado que luego se suspenden. Eso es hasta... Yo es que eso lo puedo entender, que no personas que tienen enchufe con el gobierno franquista puedan regresar a España. O sea, yo antes digo, quien pide si o no es el cura de su pueblo, por ejemplo, y tengo yo la carta. Todo eso lo entiendo, pero creo que lo que tú estás diciendo es si dentro de esa correspondencia, perdón que lo haya pasado anterior, alguien podía decir, oye, pues aquí lo estamos pasando muy mal, pasamos mucha hambre, hacer el favor de tal. Yo eso lo dudo. Y os voy a decir el porqué. Esta no, perdón, la anterior no. Pero la que le escribe su padre tiene censura franquista. La que le escribe su padre a Joaquín tiene censura franquista. Y en el correo del campo, la censura iba que volaba. Y ahí había un español, que era el de lo que Dante no pudo imaginar, simplemente. O sea, quiero decirte que yo eso no pongo en duda lo que pone el compañero. Pero yo lo dudo, ¿eh? O sea, yo lo dudo. Ahora, no sé si te he aclarado lo que quería decir. Yo que eso haya ocurrido y hayan pasado esa correspondencia, lo dudo. Otra cosa es lo que tú dices, que cojan a un tío y se lo lleven. Fíjate la cantidad de liberados que hay ahí. A gente que lo liberan en el 44 y luego sale con una escopeta cuando liberan el campo que vuelve al campo. A Casimiro Climent lo liberan, ¿eh? Y vuelve al campo. Quiero decirte con esto que una cosa es eso y otra cosa es que 2 enchufados de familia franquista digan, vale, iros. Eso lo entiendo. Ahora, lo que ha dicho él, yo tengo muy serias dudas de que eso se pueda producir, y además escribiendo y en castellano. Son documentos que yo he visto guardarse para nada que mi familia tuviera una copia de lo que es una enfermedad. Además tengo las 2 opciones, cuando le piden información sobre mi tío y cuando le contestan de campo que no está. Sí, esas cartas existen. Por eso te he dicho, sería también a través de la Cruz Roja, que es donde la gente más acude. Os quiero decir otra cosa, que eso está en el libro, pero que cuando escribí el primero no lo sabía. Eso que tenéis ahí, yo me quedé también un poquito pasmado, es que todos sabéis que a los republicanos los asesinan y los queman. Y ante mi sorpresa es que hay unas urnas con cenizas de republicanos. Y otra vez intervino Miguel, le dije, Miguel, está pasando esto, Miguel se lo preguntó a Rudo,
Y Rudolf tuvo la delicadeza de averiguarnos lo que estaba ocurriendo. Y os digo el porqué. La Generalitat Valenciana, cuando yo fui, le dije, oye, hay unas urnas con valencianos que están enterrados en el complejo de Mauthausen. Quiero averiguar dónde están. Y la Generalitat dijo, si eso es así, vamos a solicitar al gobierno austriaco que esas urnas vuelvan a Valencia y se entierren como se están enterrando los restos que hay en las cosas. Entonces, ahí viene toda la explicación de lo que pasó con esas urnas. Y Miguel me dijo dónde estaban esas urnas. Y yo el año pasado por problemas de salud, no, perdón, este año por problemas de salud no pude ir, pero el anterior, la expedición valenciana, fuimos a esquiar a darle un homenaje a los que había ahí. Yo solo ignoraba que había unas urnas. Ahora fijaros las listas cómo están y lo que toca hacer. Una lista es eso. Ahí hay número de cadáver, número de ceniza y nombres. Entonces tú cuando te sale un nombre español, tienes que ver si es valenciano o no, en este caso. Pues, así están. Entonces repito que la Generalitat se interesó y mucho, pero la explicación que luego nos dio Rudolf es que están enterrados aquí, ahí están enterrados, pero cuando habían sacado 75, 76, los técnicos, esto no fueron 4 albañiles, con todo mi respeto a los albañiles, fueron técnicos a hacer la excavación, dijeron esto ya vamos a dejarlo porque si no esto se va a destrozar todo y es imposible sacarlos. Y entonces hayan puesto los nombres de los que lograron sacar. El resto quedará allí pues para la eternidad. Pero que sepamos, no sé el por qué, no preguntarme lo que no lo sé. Que en un momento determinado, los nazis pues deciden que en Gusen, los que asesinan en Gusen, ponerlos en urnas y los entierran en el cielo. Cosa que yo ignoraba. Y así es como lo hemos puesto, gracias a la intervención, y así lo nombre de Miguel y el compañero que hay allí en Gusen, que es el director de allí, ¿no? Sí. Del memorial de Gusen. Pero que él se interesó, o sea, nos dijo, ya veré, y a la semana no sabía contestar. Porque yo le dije para qué quería esa contestación, y repito, si nos hubieran dicho que las urnas estaban ahí, la Generalitat Valenciana, la anterior, hubiera ido a ver si había alguna posibilidad de traer esas urnas acá. Oye, me vais a perdonar que me tranquilo. Sí, ya. No, vamos ya. Que nos quieren echar. Vale, pues nos vamos. ¿Nos vamos? Hombre, No, termina ya. voy a decir que... Mirad, otra de las cosas... Termina ya. ¿Acabo ya? Sí, acabo ya. Voy a acabar con un personaje si me permitís. Esta persona que tenéis aquí, antes perdonadme que os diga una cosa. Esto, ya que estoy aquí, pues lo digo. Yo hablé con el pintor valenciano más universal que tenemos en estos momentos, se llama Antonio Camaro, tengo la suerte de que es mi amigo, y le dije que nos construyera una placa de homenaje a los valencianos, a todos los valencianos que instalaríamos en Mauthausen. La hizo, fuimos y la pusimos en el campo de Mauthausen, la elegí yo el sitio, todo el que fue al campo iba a pasar por. La placa en el campo duró 20 días, menos de 20 días porque la quitaron por inmoral, el memorial del campo. Y no nos avisaron. Entonces, lo que hizo el pintor fue presentarse allí y dijo que quería su placa, porque eso en el mercado negro hubiera valido mucho dinero por la firma que lleva. Mucho dinero. Entonces allí pues se asustaron un poquito, cuando arrancaron la placa le hicieron muchos desperfectos, arreglaron la placa y ahora la tenemos en el memorial, allí puesta en el cuarto y somos los únicos que tenemos una placa puesta en el memorial de Mauthausen. Y nos llena bastante documento. Pero sí, antes la arrancaron. Y del último que quiero hablar es... de Thierry. No, Thierry no. El jefe del campo acabó así. Franz Thierry, colgado desnudo. Y ya acabo con esto. Ese que os ha dicho antes el compañero, ese Cesarón.
A su cargo tuvo a 400 personas y los muertos que hubo, que no llegaron a 10, fue por problemas de salud. No porque los maltrataran ni por nada. Ahora bien, esto sí que quiero decirlo y acabo en un minuto. Las tensiones entre los diferentes partidos políticos que siempre se han dado, en Gusel también se dio. Perdón, en Matoste también se dio. Y a ese hombre, los comunistas del campo jamás le perdonaron que él fuera anarquista. Y él tampoco se lo perdonó. Y a su hombre de máxima confianza, Flor de Lis, cuando estaba esperando el tren para volver a España, a París, perdón, lo apuñalaron. Yo tengo aquí en el móvil la fotografía y el hombre que lo apuñaló. Es para que veáis que una persona que no ha miedo nada, que no ha maltratado a nadie, las tensiones políticas continuaron en pleno. Y eso le gustó a Flor de Lis, morir asesinado. Creo que os he contado casi todo, me ha faltado Mayer, pero bueno, otro día.